Pues siguiendo con la agenda, tenemos el siguiente panel, que es un panel que hemos llamado Experiencias Internacionales de Operadores Críticos, donde tenemos por representantes de Colombia, de Perú, de México, de España, que nos van a dar la visión de lo que están haciendo sus países. Y para conducir el panel está con nosotros pues, nuestro querido amigo y colaborador, Armando Zúñiga, que es el CEO del grupo IPS, que pues le agradezco que Armando que esté con nosotros, pues sí, a IPS que patrocine y apoye el evento y a su vez, pues Armando es el presidente de Coparmex Ciudad de México y el coordinador de Asume. Así que Armando, no sé si estás ya por ahí. De cualquier modo, en lo que se reconecta Armando y está con nosotros, pues yo aprovecho, ¿no? Pues para presentar por el momento al primer ponente, para no seguir perdiendo el tiempo en lo que Armando regresa, que es nuestro amigo de Colombia, Fabio Lugo, que es el gerente corporativo de seguridad personal y patrimonial en Tech Petrol, pues una petrolera que tiene representación en diferentes países de América Latina, que nos va a hablar sobre la estrategia de seguridad en infraestructuras críticas. Fabio, cuando quieras, puedes comenzar. Mis compañeros te van a dar el rol de presentador. Gracias, Javier. Buenas tardes. Un agradecimiento muy especial por la invitación. Este tipo de actividades académicas me gustan, me apasionan, porque me obligan primero a estudiar, a prepararme y después a preparar también una información que puede ser de gran utilidad para todo el auditorio. Un abrazo y un saludo especial a Armando Zúñiga, a José Márquez, a Herbert Calderón, a David Romero, compañeros del panel. Buenas tardes para todos. Voy a compartir entonces la presentación. Pues muy buenas tardes con la venia de todos los que conforman este panel. Los saludo desde Bogotá. Muchas gracias nuevamente a Segurilatam por la invitación, a Javier Borreda. Es un placer y un honor poder compartir algunos fundamentos y especialmente una estrategia y unas buenas prácticas en materia de seguridad en infraestructuras críticas. Tuve la oportunidad de participar en algunas de las conferencias, tanto ayer como hoy, y me parece que está supremamente claro el concepto de infraestructura crítica y lo que representa para un Estado-nación e incluso para una región geográfica en el mundo. Y se habla mucho de las características de la infraestructura crítica. La fotografía que están viendo ahí, pues, es esencialmente una operación de infraestructura crítica, es una torre de perforación petrolera. Pero yo quiero destacar es lo que está en primer plano y es el recurso o el talento humano. No hay una infraestructura crítica en el mundo, especialmente aquellas son esenciales y absolutamente productivas, que sean eficientes, que sean exitosas, sin la participación del recurso humano o del talento humano. Gracias a esa participación, gracias a esa presencia, gracias a ese compromiso y profesionalismo del recurso humano, es que esa infraestructura crítica tiene éxito, puede ser productiva y puede significar un elemento crítico para la economía de un país o de un Estado-nación. Eso quiero dejarlo muy en claro. Y por ende, pues una infraestructura crítica, una operación de infraestructura crítica, obligatoriamente tiene que tener una estrategia de seguridad integral. Y cuando digo seguridad integral me refiero a seguridad personal y patrimonial, o el concepto que es mucho más claro en idioma inglés, que se llama security, combinado, trabajado en coordinación y mancomunadamente con seguridad industrial, o como se conoce en inglés como safety. Entonces, en ese orden de ideas, se han presentado una variedad de definiciones de infraestructura crítica. Esta es una más que saqué de la directiva europea que me gustó mucho. Pero aparte de la definición per se, si ustedes se fijan detalladamente en esas definiciones, en cada una hay un elemento fundamental que nos hace analizar y que nos compromete mucho con la seguridad de esa infraestructura crítica, y es que se refiere a las diferentes amenazas y riesgos que están en capacidad de afectar esa infraestructura crítica. Y eso es fundamental
dentro de una estrategia de seguridad corporativa, y es entender, analizar y hacerle seguimiento continuo a las diferentes amenazas y riesgos que están en capacidad de afectar primero al talento humano, a ese recurso humano. Segundo, a la normal operación. Y tercero, y no menos importante, al prestigio y buen nombre de la empresa o incluso de la institución pública que representa y que hace posible que esa infraestructura crítica funcione. Entonces, esta parte de amenazas y riesgos que están en capacidad de perturbar y de generar un grave impacto sobre estos servicios esenciales, tiene que llamar nuestra atención y tiene que ser la base fundamental para poder diseñar a través del conocimiento una efectiva estrategia de seguridad personal y patrimonial para que esa infraestructura crítica pueda funcionar de manera normal, para que ese recurso humano se sienta que está laborando en un ambiente absolutamente integral en temas de seguridad, para beneficio de él, para beneficio de la operación, para beneficio de la empresa o de la institución. Ese también es un buen cuadro que me encontré sobre en la directiva europea para resumir un poco cuáles son las diferentes operaciones que se le deben considerar como infraestructuras críticas, y aplica para México y aplica para los demás países de Latinoamérica. Yo solamente tengo una sugerencia, y es que en este cuadro me parece a mí que hace falta mencionar incluso lo que es industria en general, entendiendo la industria como una actividad cuyo propósito es transformar materias primas en productos elaborados, en productos semi elaborados o en productos súper elaborados, utilizando una fuente de energía, pero además utilizando, como es lógico, por un recurso humano que se hace a través de una contratación masiva que se representa en mano de obra y que representa un desarrollo importantísimo para una, para una zona geográfica, para una municipalidad, para una zona donde hay comunidad, para un estado o un departamento, e incluso para un país o para un estado-nación. Esa contratación masiva de personas representa una importancia fundamental para la economía y para el desarrollo y para gozar de un ambiente propicio para la comunidad que está establecida ahí. Como dijo Javier, yo trabajo en una compañía petrolera. Las compañías petroleras generalmente están en sitios absolutamente aislados, y gracias a esa operación de esas compañías petroleras es que se genera una cantidad de empleos formales e informales que le dan desarrollo a esas zonas en particular y a la economía per se de los países. Las amenazas contra la infraestructura crítica, pues aquí lo que dice LISA Institute también es muy claro. Se ve claramente que van desde el terrorismo, el crimen organizado, y yo le agregaría el crimen transnacional, la proliferación de armas de destrucción masiva en ciertos países que permanentemente amenazan la estabilidad y la paz mundial con el uso de este armamento, el espionaje, las vulnerabilidades del ciberespacio que ampliamente se ha discutido en este tercer Congreso Mexicano de Protección de Infraestructuras Críticas, la vulnerabilidad del espacio marítimo, en el caso petrolero de las plataformas en mar adentro, vulnerabilidades del espacio aéreo. Hemos tenido casos en nuestra operación donde ya vemos cómo los drones hacen recorridos periódicos con el fin de establecer y de recolectar información sobre nuestra operación petrolera, y hay que tener dentro de la estrategia de seguridad contemplado
estos nuevos aparatos, esta nueva tecnología en el uso de aparatos no tripulados, de aeronaves no tripuladas. Las causas naturales, bueno, estamos en una pandemia, y si me lo permiten, yo agregaría específicamente para el caso de Latinoamérica, perdón, aquí que la polarización ideológica de tipo político, social, económico. Y la siguiente fotografía, pues, es un ejemplo absolutamente claro de cómo esta polarización ideológica con ciertas componentes de tipo político pueden afectar gravemente a las infraestructuras críticas en un país. Esta foto es tomada en Bogotá, pero puede, y de hecho, puede pasar en México y hecho ha pasado en Chile, en Perú, en Ecuador, en algunos países de Centroamérica. Y esta foto tiene la particularidad que reúne una gran cantidad de amenazas que están en capacidad de afectar la infraestructura crítica. Esta foto fue tomada cerca donde funcionan las estaciones de Transmilenio en Bogotá. Y este grupo de personas fue el máximo responsable de hacer una destrucción grave, una destrucción en varios puntos de esa infraestructura crítica que se dedica al transporte de millones de personas periódicamente, que los llevan del lugar donde residen al lugar de trabajo. Y aquí en esta foto está plasmado diferentes amenazas, como por ejemplo la delincuencia común, como por ejemplo la delincuencia organizada, como por ejemplo el narcotráfico. Me dicen, pero ¿cómo? ¿Narcotráfico? ¿Cómo? El narcotráfico, a través de recursos económicos, patrocina y financia este tipo de movilizaciones. La gente que ustedes ven en esa fotografía tiene un interés y tiene un incentivo de tipo económico que proviene de alguna manera del narcotráfico. Aquí también hay terrorismo, aquí también hay corrupción, aquí hay cibercriminalidad, porque muchas de esas personas que llegaron y se concentraron en diferentes puntos fueron contactados por medios tecnológicos y fueron motivados por medios tecnológicos y fueron engañados incluso con noticias falsas, con especulaciones, con exageraciones, con cuestiones que no son verdad. Entonces, ahí también está el delito a través de funciones y de herramientas tecnológicas. Y además esta foto muestra claramente, y tenemos que aceptarlo de esa manera, una evidente incapacidad de los estados, específicamente estados en vías de desarrollo, para hacerle frente rápido, eficiente y que sienta un precedente en cuanto a seguridad interior para hacerle frente a estos vándalos, a estos grupos que cada vez se popularizan más y se vuelven más recurrentes, especialmente en las ciudades y especialmente en contra de las infraestructuras críticas presentes en estos sitios. Entonces viene la necesidad de crear una estrategia de seguridad corporativa y yo me atrevería también a invitar a aquellas empresas que todavía no alcanzan el nivel de infraestructura crítica a mirar y analizar esta estrategia de seguridad corporativa en la empresa donde yo trabajo y de acuerdo a nuestro perfil y a nuestras necesidades ha funcionado bien y por eso me parece importante compartirlo como una buena práctica. Esta estrategia de seguridad corporativa está conformada por solamente 3 puntos de fácil recordación, de fácil implementación, pero se necesita absolutamente del compromiso y del profesionalismo de todos los componentes de la gerencia corporativa de seguridad para que esta estrategia funcione. El primer punto es el análisis de la situación, es decir,
estar absolutamente informados de lo que está sucediendo en materia de amenazas y riesgos de naturaleza delictiva, criminal, ilícita a nivel país, a nivel área de operaciones e incluso, ¿por qué no?, a nivel regional. Ese conocimiento y ese análisis de la información nos permite de manera mucho más práctica cumplir con el punto número 2, que tiene que ver con todos los procedimientos de seguridad preventiva que incluye o que involucra no solamente al personal directo, sino a los contratistas. Y aquí se tiene que crear a través de estos procedimientos el primer subpunto del punto 2, que es una conciencia de seguridad personal en todo el recurso humano. Y eso se hace solamente teniendo en claro y aplicando el punto número 1, que es conocimiento y análisis de la situación. Aquella empresa, sea infraestructura crítica o no, que no entienda, que no conozca, que no analice cuáles son las amenazas y riesgos que son predominantes a nivel nacional, a nivel estatal, departamental, municipal y en áreas de operaciones, es imposible que pueda tener unos procedimientos de seguridad enfocados a la prevención y no a la reacción, que disminuya, que mitigue, que prevenga cualquier tipo de ataque por cuenta de esas amenazas en capacidad de generar riesgos y que pueda, primero, afectar al recurso humano, segundo, a la normal operación y tercero, al prestigio y buen nombre de la empresa. Y esos procedimientos de seguridad está la conciencia de seguridad personal, está la seguridad física de oficinas y área operativa, están los procedimientos de seguridad para desplazamientos. Está comprobado que el mayor riesgo que tiene nuestro personal es cuando se dirige de un lugar a otro y no precisamente cuando está en las oficinas o cuando está en una locación petrolera. Es en esos desplazamientos y ahí seguridad tiene que tener unos protocolos muy estrictos. Seguridad con los visitantes, con los extranjeros que llegan a un lugar que no conocen, que no están familiarizados con la cultura o con la geografía. Entonces, seguridad debe hacerse cargo de la seguridad cercana de esos visitantes. La ciberseguridad y la tecnología, no pretendamos que un experto en seguridad también sea experto en ciberseguridad y tecnología. Para eso tenemos que diversificar nuestros esfuerzos y trabajar mancomunadamente con el Departamento de Información y Tecnología, con el departamento que tiene conocimiento de cómo se instala una cámara, de cómo se le hace seguimiento, de cómo se ataca un posible atentado a través de las comunicaciones y a través de nuestro correo electrónico corporativo. Y un último punto, pero no menos importante, que tiene que ver con el convenio, coordinación o contacto con los estamentos de seguridad del Estado. Esto es fundamental y en Colombia y México, Ecuador, Argentina, Perú, donde hemos hecho un esfuerzo muy grande para tener este contacto, esta coordinación y este convenio con los estamentos de seguridad del Estado, nos ha traído absolutamente muy buenos beneficios y muy buena estrategia dentro de la necesidad de crear un ambiente seguro para todos. Ahora, estos convenios, esta coordinación, este contacto con los estamentos de seguridad del Estado deben estar enmarcados dentro de los principios voluntarios y los invito a que investiguen si no saben en qué se tratan los principios voluntarios, pero básicamente fueron unos acuerdos que se lanzaron en diciembre del año 2000 por el Departamento de Estado del Gobierno de los Estados Unidos y la Oficina de Asuntos Exteriores del Reino Unido, y se crearon estos principios para dar una normatividad de cómo se debe comportar la empresa y su estrategia de seguridad frente a las funciones y obligaciones de los estamentos de seguridad del Estado. Y dentro de esos principios voluntarios hago énfasis en el principio de la distinción. La empresa tiene que saber perfectamente y tiene que distinguir, como la palabra lo dice, tiene que distinguir lo que debe hacer dentro de su política de seguridad sin pretender que es un estamento de seguridad del Estado, porque no lo es, y lo que debe hacer un estamento de seguridad del Estado para preservar la seguridad de una zona. Y los esfuerzos tanto del estamento de seguridad del Estado y la estrategia de seguridad corporativa, lo que va a lograr es que haya zonas geográficas
y zonas operativas, incluso lugares estratégicos industriales o parques estratégicos industriales mucho más seguros. Y un tercer punto que tiene que ver con los planes de contingencia. Perdona, tenemos que ir concluyendo, por favor, Per, cuando lo tengas eh, en... ¿Perdón? Perdón, Javi, para que puedas ir concluyendo. Sí, ya, me queda una diapositiva más. Y unos planes de contingencia porque finalmente algo malo puede suceder y hay que estar preparados. Entonces, el mayor esfuerzo tiene que ver con la seguridad preventiva, pero no por eso no podemos dejar de un lado los planes de contingencia. Esta fotografía es un muy buen ejemplo gráfico de lo que es la coordinación, el contacto y el trabajo mancomunado entre estamentos de seguridad del Estado y la empresa privada. Aquí está el esfuerzo totalmente gráfico de cómo se puede llegar a esas coordinaciones para que esa operación de la infraestructura crítica sea exitosa en un medio totalmente seguro. Y por último, les dejo los 5 fundamentos que pensamos que debe tener un líder en seguridad personal y patrimonial. Y esta ayuda se hizo gracias a las características, al trabajo, al compromiso de cada uno de los coordinadores de seguridad que tiene la gerencia de seguridad de Tecpetrol, y de hecho sé que están conectados y aprovecho para darles un agradecimiento y ponderar absolutamente el trabajo que han venido haciendo enmarcados en estos 5 fundamentos que debe tener un líder en seguridad personal y patrimonial. Si se fijan en la parte de ética, el último punto tiene que ver con la pasión. Aquel que le ponga pasión a todo lo que debe hacer como un profesional de la seguridad personal y patrimonial es una persona que garantiza excelentes resultados. Contar con una estrategia de seguridad corporativa es fundamental dentro del necesario proceso de prevención de incidentes de naturaleza delictiva y por lo tanto representa un apoyo eficaz en la política de seguridad nacional. Muchísimas gracias, Javier, por la invitación. No, Fabio, muchas gracias a ti y ojalá podamos escuchar esto próximamente en Colombia en el 2022, como tenemos planeado. Muchas gracias, Fabio. Absolutamente, será un placer. Y ahora ya sí, que antes pues tuvo unos problemas de conexión, está ya pues nuestro amigo, bueno, el moderador titular, ¿no? Nuestro amigo pues Armando Zúñiga, que va a estar conduciendo lo que queda de panel. Él le vuelvo a presentar, es el CEO del grupo IPS, que nos están apoyando, patrocinando el evento, por lo que muchas gracias, Armando. Y él pues también es presidente de Coparmex Ciudad de México y coordinador de Asume. Así que Armando, cuando quieras. Te dejo los mandos y aprovecho para decir que justo ahora me dicen desde la organización que acabamos de superar los 1000 conectados al directo. Así que bueno, felicidades a todos. Armando, todo tuyo. Bien, muy buenos días, muy buenas tardes en España. Agradezco mucho la invitación y te felicito junto con Seguri Latam por tener este excelente simposium de infraestructura crítica tan necesario en nuestros días. Y bueno, también agradezco a nombre de IPS que nos permitas colaborar con los patrocinios. Y bueno, saludo a grandes profesionales de la seguridad, a Fabio Lugo, a José Márquez, a Herbert Calderón desde Perú. Y bueno, pues tenemos el tiempo muy corto, son 15 minutos a cada uno. Me disculpo porque me falló ahí la tecnología al principio, pero encantado y un honor estar con ustedes. Como tenemos el tiempo muy corto, pues doy la palabra a David Romero, director de Seguridad e Inteligencia del Banco Sabadell México. Tenemos 15 minutos. David, adelante, por favor. Gracias, Armando. Un gusto saludarte. Igualmente, desde luego, Javier. Muchas gracias también a todos los asistentes por estar aquí hoy en un evento tan importante. Pues les voy a hablar de combate del lavado de dinero, un tema quizás no tan conocido en el ámbito de estudios de protección de infraestructuras críticas, pero que es prioritario para los operadores de servicios esenciales financieros en los países en los que operan. Ahora que hablamos de experiencias internacionales y desde luego para la sociedad.
propiamente es una de las vertientes de protección, no es un fenómeno tangencial el combate al lavado de dinero, porque es una cuestión de seguridad nacional, por un lado, lo cual es bastante intuitivo, ¿no? Que combatiéndolo se debilita la estructura de delincuencia organizada y se le dificulta disfrutar sus ganancias. Adicionalmente, el financiamiento del terrorismo, que se combate con las mismas estructuras que combaten el lavado de dinero, las mismas herramientas, mismos sistemas, con la diferencia de que el lavado de dinero se enfoca mucho en el origen de los recursos y financiamiento y el combate al financiamiento de terrorismo se enfoca en el destino de los recursos, que finalmente pueden derivar al financiar organizaciones terroristas en atentados a la infraestructura crítica, que son objetivo de interés para estos grupos, ¿no? Además de esto, el combate al lavado de dinero busca proteger al propio sistema financiero. Lo dice la LFPORPI, que es la Ley Federal de Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, ¿no? La ley mexicana base para esta materia. En el artículo 2 dice, el objeto de esta ley es proteger el sistema financiero y la economía nacional. Queda claro que el lavado de dinero o blanqueo de capitales, como se denomina también en España, es una amenaza para las instituciones financieras, ¿no? Quizá alguno pudiera pensar que el lavado de dinero puede ser un negocio interesante para alguna institución, pero nada más lejos de la realidad. Digamos que los recursos de procedencia ilícita o los grupos profesionales que lavan dinero son el enemigo en casa, digamos, para las instituciones financieras que no detectan o no combaten suficientemente este fenómeno, ¿no? Muchos hablan de la protección del sistema financiero, pero quizá no se entiende tanto por qué. Y a mí me gusta algo que dice la OCDE al respecto, es que el lavado de activos representa una grave amenaza para la economía legítima y pone en peligro la integridad de las instituciones financieras. Si no se le hace frente, dice la OCDE, corromperá a la sociedad entera. Es decir, es un tipo, en mi opinión, es un tipo de corrupción. Tradicionalmente se habla del lavado de dinero como un mecanismo facilitador de la corrupción, pero en mi opinión es un tipo de corrupción en sí, ¿no? Esto sería un debate muy extenso y desde luego no nos vamos a meter, sobre todo tenemos el tiempo muy justo. Pero en definitiva, no podemos esperar estabilidad en un sistema financiero o una institución financiera si es corrupta o es omisa o es permisiva a este fenómeno criminal. Tiene una serie de riesgos adicionales, riesgo reputacional, riesgos a la competitividad. Ya sabemos que las empresas criminales o las empresas que lavan los activos de estas empresas no se rigen por los mismos criterios de rentabilidad que las empresas que tienen actividades legítimas, ¿no? Entonces se pueden permitir menores ingresos en unas actividades o mayores costos en otras que son pantalla, digamos, ¿no? E igualmente las entidades financieras que tratan estos recursos, pues al final están teniendo unas ventajas competitivas ilegales, lo cual afecta al sistema financiero, ¿no? Además de esto, no son clientes confiables las estructuras criminales, obviamente. Falsean información, hablan de porque reciben los recursos de otro tipo de actividades económicas, ¿no? Suponen un perfil de riesgo superior al que están indicando, ¿no? Y además de esto, eh, pues tienen una capacidad de integración vertical muy grande porque aprenden de todos los negocios criminales a los que lavan el dinero y en una de estas se voltean contra la propia institución para cometer, por ejemplo, fraudes. Si puedes, por favor, Javier o equipo, pasar a la siguiente diapositiva. Ya te la proyectan, David. Gracias. Bueno,
Entre tanto, voy comentando, ¿no? ¿Qué es el lavado de dinero? Es el proceso, de una manera simple, es el proceso en virtud del cual los bienes de origen delictivo se integran en el sistema económico legal con apariencia de haber sido obtenido de forma lícita. Esto es una definición de un académico llamado Blanco Cordero, y al final lo que nos habla es que es el proceso en el que se oculta el origen delictivo, ¿no? El origen, digamos, de lucro de los delitos antecedentes, y que se oculta la titularidad real de estos recursos, ¿no? Muy bien, muchas gracias. Pasamos a la siguiente, porfa. Gracias. Entre aspectos básicos que quería comentar rápidamente, hay una problemática, que es que muchas veces se percibe el fenómeno del lavado de dinero como un fenómeno de compliance, y ahí se le pone foco, y está muy bien, por supuesto. O sea, debemos atender mucho esta parte de cumplimiento. Es una materia muy regulada, por supuesto, esto es necesario. Sin embargo, a veces se pierde la sensibilidad de que estamos hablando de un fenómeno criminal per se. Es un fenómeno delictivo, y que lleva detrás, además, fenómenos delictivos muy graves. A veces se asocia con narcotráfico, ¿no? Como la Convención de Viena Naciones Unidas, que cuando recomendaba tipificar este delito se refería a las ganancias procedentes del narcotráfico, pero hoy en día se sabe que el lavado es un fenómeno que lleva detrás secuestro, extorsión, trata de personas, tráfico de armas, ciberataques, fraudes, incluyendo, por supuesto, a los bancos. No, otra problemática es que es un delito muy complejo de probar. Es un delito complejo en sí, en su instrumentación, y aparte hay que probar un elemento subjetivo, el conocimiento de la procedencia del dinero, ¿no? Y eso pues no es tan sencillo, por supuesto, ¿no? Pero bueno, pues hay que desde luego trabajar todos juntos, sector privado y público, pues para combatir el fenómeno, ¿no? Y probar incluso este elemento subjetivo. Aparte, bueno, los perfiles implicados en el lavado de dinero, pues a veces son pues muy, muy poco intuitivos, digamos. Es contraintuitivo que profesionales de mucho prestigio se dediquen a estas partes, ¿no? La regulación aplicable es, aparte de las 40 recomendaciones del Grupo de Acción Financiera, que es un grupo intergubernamental, que es el productor de los principales estándares de combate al lavado de dinero. Aquí en México está la ley comentada, la ley LFPORPI, y para los bancos está la ley de instrucciones de crédito, en concreto el artículo 115 y las disposiciones de carácter general de que él emana. En cuanto al marco de control, bueno, pues gravita sobre una evaluación de riesgos, ¿no? Con un enfoque basado en riesgo, lo que quiere decir que los esfuerzos de los bancos, que son muchos, las inversiones que hacen los bancos en sistemas, en estructura, los gastos que genera de la operación del combate al lavado de dinero son muy fuertes, y desde luego también tienen que ser proporcionales a los riesgos en cuestión, ¿no? Que luego se mitigarán pues con un gobierno corporativo eficaz, con unas políticas muy claras, con una implicación de arriba abajo de todo el banco, con unos órganos como es el área de prevención del lavado de dinero, como oficial de cumplimiento, un comité de comunicación y control, que son un órgano de alto nivel, ¿no? Para combatir este fenómeno, ¿no? Y el modelo de 3 líneas de defensa recomendado por el Comité de Basilea. Y por supuesto una capacitación. En el sector bancario, por ejemplo, todos los profesionales, absolutamente todos, tenemos que tener una capacitación anual en esta materia, ¿no? Si puedes pasar, por favor, a la siguiente. Las fases del lavado, bueno, muy rápidamente son 3. Colocación, que es en la que la estructura criminal quiere quitar del alcance de la autoridad esos recursos, ¿no? Aparte son un bien fungible que se pueden deteriorar en el caso de que sean efectivos, lo quiere rápidamente meter al sistema financiero. Luego lleva un proceso de estratificación, esto es de fraccionamiento, de pérdida de pista, ¿no? En que se diversifican muchísimo los mecanismos de transaccionalidad, ¿no? Para hacer que se le pierda la pista, y finalmente un proceso de integración con compras, inversiones
etcétera, ¿no? Si pasamos a la siguiente, por favor. Bueno, aquí en cuanto a medidas operativas que hacen los bancos para prevenir, detectar y responder ante este fenómeno, pues son básicamente dos: el monitoreo transaccional y el conocimiento de clientes, ¿no? El famoso KYC, Know Your Customer, que tiene una serie de elementos, como son las listas de personas bloqueadas que provee la UIF, la incoherencia de actividades, la incoherencia económica, ¿no? Típicamente que, bueno, que haya negocios que no parezcan generar, de lo que sospeche que no pueden generar un flujo como el que están presentando, un flujo económico, ¿no? Una incoherencia económica, típicamente, bueno, pues que la persona, el cliente, por ejemplo, ¿no? Tiene un estatus pues que no corresponde, que puede estar por encima o incluso por debajo del que presenta un estatus económico visible por debajo del que están presentando sus cifras, ¿no? Relación con personas políticamente expuestas. Esto es un foco también a ponerle cierta atención, ¿no? Y analizar la presencia de personas que han tenido cargos públicos, ¿no? Luego, por supuesto, sociedades pantalla, prestanombres, que lo que buscan es pues, entorpecer el conocimiento de la titularidad real y la finalidad de los recursos que están pasando por el sistema financiero, ¿no? Esto también es un tema muy, muy interesante, ¿no? Hay ciertos indicadores, como por ejemplo la presencia de los mismos accionistas, representantes legales, etcétera, en diferentes sociedades, domicilio. Bueno, ahí es una cuestión que da pie a necesidad de profundizar, no una investigación. En el caso de las áreas que nos dedicamos a las cuestiones de análisis y seguridad, pues como es en el caso de Banco Sabadell, pues colaboramos con el área de prevención de lavado de dinero, precisamente por el conocimiento que tenemos de los fenómenos criminales y del funcionamiento del crimen organizado, del delito en general, pues hacemos muy buena sinergia con el área de PLD, pues para trabajar conjuntamente en el análisis y en la confirmación o descarte de estos riesgos de lavado de dinero, ¿no? Digamos que funcionamos ahí como un soporte de segundo nivel. Y por último, hay unas necesidades regulatorias de reporte, que son básicamente tres: el reporte de operaciones relevantes cuando los montos transaccionales pasan ciertos umbrales, después el reporte inusual, o reporte de operaciones sospechosas, que es en el que ya hay unos indicios serios suficientes de que pueda existir un fenómeno de lavado, y luego el reporte de operaciones internas preocupantes en el que pudiera haber alguna persona de una institución financiera implicada. Y de una manera muy sucinta, dado que vamos con el tiempo muy justo, y con esta foto de la mula en alusión a las cuentas mulas, ¿no? Prestanombres, en definitiva, pues termino mi rápida presentación y agradezco nuevamente la invitación y la presencia de todos. Por mi parte, Armando, eso es todo. Muchas gracias, David. Sin duda, hoy en día la prevención del lavado de dinero es básico para las empresas. De hecho, en Coparmex tenemos incluso un convenio con la Unidad de Inteligencia Financiera para recibir constantemente capacitación, porque nos hemos encontrado con algunos socios de que de un día para otro tienen sus cuentas congeladas, no saben por qué, y solamente es por un movimiento ahí que tuvo dudas de la autoridad. Eso es muy importante. Muchas gracias, David. Y bueno, siguiendo con nuestro programa, continuamos ahora con José Márquez. Él es Global Heat Security Risk and Resilience Naturgy. Sin más preámbulos, cedo la palabra para que nos dé su exposición en 15 minutos a José Márquez. Adelante, por favor. Muchísimas gracias,
muchísimas gracias y sobre todo por tener la confianza de que puede resultar una presentación interesante, ¿no? Voy a hacer en principio una presentación corta. Creo que está habiendo algún problema para... No sé si lo estáis visualizando. Muy bien. Pues disculpad, siguiendo a Fabio, que hablaba de pasión, ¿no? Yo creo que es un buen hilo conductor. La mía es la moto. Y voy a intentar ir lo más rápido posible para que el resto de ponentes pues, pueda hacer sus propias presentaciones, ¿no? Antes de nada, quería hacer unas consideraciones previas en cuanto a la perspectiva desde las cuales creo que habría que ver la protección de las infraestructuras críticas y desde el punto de vista de la empresa, en mi caso, ¿no? ¿Cómo nos ve o qué deberíamos hacer desde el punto de vista público, ¿no? De la sociedad que espera de nosotros? Y por otro lado, la de la propia organización, me da igual que sea pública o privada, en cuanto a sus propios objetivos empresariales o otro tipo de objetivos que sean públicos, ¿no? También destacar que, bueno, en nuestro caso el rol de security es doble. Uno, la propia función de security, como security corporativa, en la cual desarrollamos los estándares y también verificamos que se cumplen, y otra operativa, que es responsabilidad de las unidades de negocio, en la cual llevan y implementan los estándares que desarrollamos desde corporación, y ese en conjunto sería la función de security. Pero hay otra que hemos adquirido, que es la de resiliencia, que es transversal a toda la organización, que ya no solamente resiliencia referida a security, sino resiliencia en general para toda la organización. Quizás, y esto viene de muy atrás, porque seguridad siempre en los momentos difíciles, pues es una unidad que siempre ha estado dispuesto a ayudar y a saber manejarse muy bien y dar apoyo en situaciones de crisis, aunque no fueran amenazas o escenarios de security. También podríamos hablar, y se ha hablado en este congreso mucho, ¿no? De cultura de seguridad, ¿no? Y cómo nos ven desde fuera los propios clientes o los empleados de la compañía de seguridad, que muchas veces cuando interviene seguridad, pues que seguridad es un freno, ¿no? Pero realmente, si pensamos y en términos automovilísticos, ¿no? O de motocicletas, que realmente los frenos sirven para ir más rápido. Yo, si no tuviera freno, no me atrevería a entrar en una curva más rápido, pero si tengo frenos, estoy más confiado de que puedo ir más rápido. Y a la vez, nosotros lo que permitimos es ir más rápido, ¿no? Se ha comentado en otras presentaciones que operamos en entornos geográficos que de ninguna manera podríamos ir sin seguridad y en condiciones o ambientes que tampoco serían viables. Y más en una compañía como la nuestra, que maneja operaciones por todo el mundo, da igual África, Oriente, Latinoamérica, Australia, estamos en casi todos sitios, ¿no? Y además no solamente en tierra, sino que también tenemos la segunda flota metanera más grande del mundo, con lo cual casi nos falta el aire, ¿no? Como os decía, la seguridad yo pienso que nos permite estar en nuevos entornos. Por cierto, que esta fotografía es postureo puro. Me ayudaron 4 tuaregs porque no hay forma de meter 300 kilos en la arena. Esto es mentira. Esto solo sale en el Dakar. Y yendo ya enfocados en España, como sabéis, en España la legislación española también viene derivada de la transposición de la normativa europea. Hemos cedido un poco de nuestra soberanía legislativa, con lo cual también se ha hablado, ¿no? De que hay en anteriores presentaciones que hay unas directivas europeas que tenemos que transponer. No voy a aburriros con cuál es la historia, porque ponentes en ediciones anteriores ya han entrado en profundidad y mucho más cualificados que yo, pero sí, desde que empezamos en 2006, se ha visto, y sobre todo en 2019, ¿no? En la evaluación de la directiva, que no se está garantizando suficientemente que los operadores podamos hacer frente a los desafíos operativos, ¿vale? Y para ello, incluso en la estrategia de la Unión Europea, entre el año 20 y 25, también hay un interés en garantizar la resiliencia de las infraestructuras críticas frente a riesgos tanto físicos como digitales. Para ello, a finales de 2020, salió no una directiva, sino 3, que hay que enlazarlas entre sí. Una referida a la resiliencia de las entidades críticas, ¿vale? Otra, que es un desarrollo de la primera que se hizo hace un par de años sobre servicios esenciales, que es la NIS, ahora viene la segunda versión,
más enfocada en ciberseguridad, y una tercera que está enfocada al sector financiero, pero que a diferencia de las otras dos no necesita transposición, ya es directamente aplicable en la legislación española y la de los Estados miembros. En esta nueva directiva de resiliencia de las entidades críticas, queda muy claro cuál es el alcance y si nos fijamos en el objetivo, lo he querido resaltar porque dice que garantizar que las entidades críticas puedan prevenir, resistir, absorber y recuperarse. Estas son 4 fases que los que nos dedicamos a la resiliencia desde hace mucho tiempo es algo que ya sabíamos dentro de nuestro programa de resiliencia, ¿no? Incluso las definiciones que podemos ver por ahí, pues va a aparecer en muchos casos. Y aquí hay obligaciones tanto para los Estados miembros, me refiero a la administración, no a los operadores, de que tienen que tener una estrategia y una evaluación nacional de riesgos en la cual no solamente se identifiquen las infraestructuras críticas, sino también que ayude a un cierto control, ¿no? Y por nuestra parte, en esto no ha cambiado mucho, pero hemos pasado de lo que es la protección de las infraestructuras críticas a disponer de un sistema de resiliencia más global. Y otra cosa que ha cambiado es que por parte de la Comisión ya hay unas atribuciones para que haya grupos de expertos, pero que incluso puedan acudir a los Estados miembros a ver si se está cumpliendo con las condiciones de la directiva. ¿Qué nos va a traer esto? Pues el principal paradigma, pienso que vamos desde el concepto de protección de infraestructuras críticas a resiliencia de las entidades críticas, porque han entendido que no se puede hacer resiliencia sobre un activo en concreto, sino sobre el conjunto de la organización. En este caso, y con el símil motero, pues, oye, pues no vamos a hacerlo sobre una rueda, sino hay que hacerlo sobre la moto en su conjunto, porque la operación requiere todos los elementos, ¿no? En España, afortunadamente, contamos con una posición muy fuerte de partida con respecto a los otros socios europeos, y después podemos entender que entidad crítica o servicio esencial como la organización cuya actividad implica al menos un proceso activo crítico esencial, ¿no? Y aquí es donde la administración tendrá que identificar cuáles son esas infraestructuras. Como os decía, nos encontramos ante una dispersión de normativa que va a obligar también a que haya una cooperación entre unidades competentes. Hubiera sido mejor una sola directiva, pero bueno, esto es lo que nos ha venido ahora, pero seguramente podemos lidiar con ello. Y lo que os decía, que hay nuevas atribuciones de la Comisión Europea con esas misiones de asesoramiento y notificación de información, ¿no? Como os decía, las definiciones que podéis encontrar con respecto a resiliencia organizacional, sí me gustaría hacer una diferencia con la resiliencia operacional, que muchas veces que se confunden los términos, ¿no? La resiliencia organizacional, os he dejado ahí tres definiciones, pero a mí personalmente la definición me gusta más de la antigua, ¿no? Del British Standard, en el que ya habla de anticiparse y prepararse, porque el otro se queda un poquito corto, quizás absorber y adaptarse. Aunque podemos completar, considero que es muy completa a la hora de implementar si adoptamos el estándar estadounidense que está desarrollado junto a la asociación a la que pertenezco de Access International y que, por cierto, que está disponible gratis. Se puede entrar ahora mismo en la página web en un compromiso con abordar la respuesta ante el COVID-19. Os he dejado aquí el enlace. Y por otro lado está la residencia operacional que, como decía el compañero David, ¿no? Desde Basilea, yo creo que ese ha sido el punto de partida de distinguir la residencia operacional y, como siempre, el sector financiero tirando, ¿no? También desde la parte de continuidad de negocio. Cuando hablamos de residencia organizacional, y esto también forma parte de mi tesis doctoral, en lo que he podido investigar y en lo que estoy aplicando en mi empresa, distinguimos la resiliencia operacional de las otras partes de la resiliencia organizacional, que no podemos olvidar que una resiliencia de los mercados, con las fluctuaciones y, bueno, noticias de mi compañía hay muchas todos los días en los periódicos, y también la financiera. Pero nos vamos a centrar en la operacional, que es lo que nos va a permitir y también con muchísima fluidez de ir a entornos bastante complicados de mucho frío, como este es el caso, y esto es caso real, y a las 2 horas siguientes está en un entorno pues de muchísimo calor, ¿no? Encontrándonos con una situación totalmente diferente y también extrema, ¿no? Que por cierto, en esta foto no se ve muy bien por la calidad, pero al fondo nos venía una tormenta de arena, o sea que viene toda la casuística, viene toda rodada, ¿no? Con respecto a la resiliencia operacional,
también aquí hay, o se observa, ¿no?, muchísima confusión, ¿no?, en función de las necesidades de cada compañía y si está más orientado hacia un sector u otro. Pero para mí hay tres partes fundamentales, que es la gestión de emergencias. Se ha hablado por los anteriores panelistas, y yo estoy totalmente de acuerdo, que hay que prestar especial atención en la gestión de emergencias, porque si controlamos una emergencia, evitamos que haya que desarrollar o poner en activo un plan de continuidad de negocio de gestión de crisis. Hay que tener los tres planes, pero cuanto mejor tengamos el plan de emergencia, y el factor común de todos ellos, el detonante es un incidente, evitará que vaya a más. Lo he puesto de la forma más sencilla que he podido, porque aquí hay muchísima información. Cómo desarrollamos el estándar en nuestra compañía y cuál es el marco, ¿no? El marco que implementamos lo hacemos a través del estándar internacional ISO 22316, y a su vez eso que hemos hablado de gestión de emergencias, continuidad de negocio y gestión de crisis, lo hemos establecido en sus diferentes planos, ¿no? El de gestión de crisis en un plano estratégico, en el que los comités de gestión de crisis son muy reducidos y además con áreas muy concretas. Es algo que en el tiempo pues quizás dure menos. El plan de continuidad de negocio, en el que incluimos la continuidad tecnológica y los Disaster Recovery Plans, y el plan operativo de emergencias y respuesta a incidentes. Lo he intentado poner así para que se entienda un poquito mejor, porque a cada uno de estos planos corresponde un comité totalmente distinto, que hay muchas veces que se confunden, e incluso he llegado a ver planes de emergencia en los que se habla de, pues cuando la crisis, esto es difícil de explicarlo muchas veces hasta que no se implementa este programa, y teniendo en cuenta que también el objeto de protección, tenemos tres tipos de activos, que son los humanos, los tangibles y los intangibles, prestando especial foco siempre en las personas. Ahora, si nos ponemos en un plano temporal, en este eje, vemos el plano temporal. Para mí es muy importante esta primera parte en el antes, de cómo estamos desarrollando nuestro sistema de gestión de resiliencia, que más adelante compartiré cómo lo estamos haciendo nosotros. Como veréis aquí, no hemos inventado nada nuevo, es la estructura de cualquier sistema ISO, y nos basamos en este estándar internacional para hacer un gobierno de esa resiliencia a nivel de toda la organización con los diferentes niveles. Y cuando ocurre ese incidente, aquí cuando estamos ante este detonante, veis aquí reflejado la gestión de emergencia, gestión de crisis y gestión de continuidad, que muchas veces tenemos que explicar que no se da todo al mismo tiempo. Es posible que cuando se desencadene el incidente, si hemos gestionado bien la emergencia, no es necesario activar ni al equipo de gestión de crisis ni al de continuidad de negocio. Y hay ocasiones en las que no pudiendo responder adecuadamente a la emergencia, hay que activar la continuidad de negocio, pero no es necesario por fuerza activarle el de gestión de crisis. O sea que hemos tenido que establecer una casuística y una correlación entre los diferentes planes para que los equipos sepan perfectamente cuándo tienen que tener preavisado al siguiente nivel y en qué circunstancias. Y no quiero olvidar que durante todo este proceso, tanto desde el inicio y la preparación como hasta el final, la parte de comunicación es absolutamente importante. Comunicación en cuanto a que este sistema está operativo, que las personas estén informadas, y después hay que tener en cuenta que los sistemas con los que contamos normalmente, nos hemos acostumbrado a Teams, Zoom y otras herramientas, es posible que no estén disponibles en el momento de la emergencia, que es cuando lo necesitamos, con lo cual hay que tener sistemas de comunicación alternativos. Y no menos importante, cuando ha acabado la crisis, es qué hacer después, porque se trata de hacer un proceso de mejora continua en la que aprendamos de nuestros propios errores, porque nos vamos a equivocar, pero lo importante es hacer ejercicios, como esta foto, de algunos cursos de los que suelo hacer, porque a pesar de tener muchísimos kilómetros, creo que es bueno para resetear, y uno aprende cayéndose. Es la única forma de hacerlo. Y en esta foto me gusta para ilustrarlo, porque si tomamos en cuenta que la motocicleta es la operación,
quienes están al frente de esos comités de crisis y de continuidad de negocio, a veces nos olvidamos de que también hay que prepararles para estas situaciones de estrés y que incluso después de la crisis, y de hecho ha ocurrido, hay bajas médicas por depresión, porque le ha sobrepasado la ocasión. O sea que hay que prestar atención no solamente a los planes, sino a las personas que lo van a dirigir. Y bueno, esto es conocido, esto no es nuevo. Hablamos de la fauna de las amenazas, ¿no?, que nos vamos a encontrar en la gestión de crisis. Muchos se confundían el tema de COVID con el cisne negro, pero ya se ha explicado en este congreso que esto claramente era un rinoceronte gris, ¿no? Pero esto lo dejo aquí como culturilla para que le interese ver cuáles son los tipos de casuísticas que tenemos y bueno, que en muchos casos lo que tenemos son elefantes negros, que son problemas bien conocidos, que sabemos que vamos a tener, como por ejemplo la crisis financiera que se nos presenta, o algo que estamos y que se ha convertido ya en un recurrente, ya es una amenaza persistente, como es la de ciberseguridad, ¿no? Y bueno, ya por último, para terminar, solo quería compartir con vosotros, y esto forma parte de la tesis doctoral de la investigación, que ese sistema de gestión de resiliencia, hemos hecho un estudio en las empresas que cotizan en la bolsa española para ver cómo estaba su sistema de resiliencia conforme a un modelo desarrollado para esta investigación, ¿no? Y bueno, que hemos visto que en principio está bastante alto y que incluso dentro de este sistema de gestión de resiliencia, la ISO 22316, podemos incluso ir más profundamente para ver esa operación de resiliencia basado en esas tres capas de gestión de crisis, de continuidad de negocio y de gestión de incidentes. El que necesite más información no tengo problema en compartirlo, o incluso cuando estén publicadas ya en las revistas, pues también difundirlas sin ningún problema. Y nada, muchísimas gracias a todos. Yo espero que todos contéis con suficientes recursos para poder divertiros y desarrollar vuestra pasión en seguridad, y con motocicleta o con golf o lo que más os guste, y que no os desaniméis porque no tengáis una moto potente o los recursos que queráis, que incluso con una moto más pequeña también se puede divertir uno. Muchísimas gracias a todos. Muchas gracias, José. Sin duda hay que encontrar la forma de divertirse y más en una responsabilidad tan grande, ¿no? A nivel mundial. Si en un país puede ser complejo, pues yo me imagino en diferentes latitudes, con políticas, con diferentes situaciones, con culturas, cómo lograr los objetivos de seguridad e inteligencia para una gran corporación. Sin duda, muchas aportaciones, José, muy poco tiempo, pero grandes aportaciones. Muchas Muchas gracias. gracias. A vuestra Gracias, José. disposición, muy amable. Y continuamos con Herbert Calderón desde Perú. Él es director de seguridad patrimonial del consorcio constructor Metro 2 de Lima. Adelante, por favor, estimado Herbert. Muchas gracias, Armando. Muchos saludos a todos. No sé si se ve mi... Sí se ve, ¿no? Gracias. Bueno, es un gusto para mí estar con ustedes, a la revista Security Latam, a los Armando, Fabio, David, a José por sus excelentes ponencias, presentaciones, lo cual me va a permitir facilitar y ahorrar un poco de tiempo, dado que lo estamos necesitando. Bueno, entonces, en el ámbito del Perú, en el ámbito eh, nacional, tenemos una ley de activos críticos nacionales, la cual faculta a algunas organizaciones como la que vemos aquí en el lado izquierdo, dentro de la cual está transporte y es mi rubro de trabajo y proceso. Todo lo que relacionado con la satisfacción de las necesidades principales, dentro de las cuales está la economía, servicios públicos y la integridad de las personas. Entonces, un concepto, un criterio para definir un activo crítico en el ámbito nacional es cuánto afecta a la salud y la economía del país. Y la línea del Metro 2, que es un subway, como lo voy a explicar, afecta a la economía y la salud, como lo vamos a ver. Entonces, estamos dentro del ámbito legal de la posición nacional respecto a ello.
Entonces, como hemos dicho, afecta a la salud, afecta la economía y teniendo en cuenta que nuestro proyecto pasa por el centro de la ciudad y termina en relación con el puerto y el aeropuerto, más aún. Eh, Sin embargo, tenemos una serie de amenazas. Como hemos dicho, y aquí vemos la flecha negra, pasa el proyecto a través de los barrios de mayor tránsito y confluencia de personas y comercio, etc. Entonces, justamente la idea del proyecto era facilitar el transporte a estos sectores, pero tenemos que pasar para la construcción por ahí. Tenemos también, aquí vemos la flecha azul, que nuestro proyecto pasa por los barrios de mayor nivel de extorsión del país. Como ustedes saben, todos los puertos del mundo son los lugares donde se concentra la delincuencia más organizadita, llamándolo en términos diminutivos, que en otras partes del mundo. Entonces, nuestros 37 kilómetros de construcción pasan por lugares de suma preocupación. La delincuencia, vemos la flecha negra, el proyecto pasa por los lugares de Lima donde tenemos mayor delincuencia, ¿no? Ya tenemos las 7 plagas de Cristo. El mapa del vicio. Aquí vemos la flecha azul, que pasa también por los lugares donde hay mayor drogadicción. Por lo tanto, hay, como ustedes saben, donde hay drogadicción hay de todo, ¿no? Hay delincuencia, hay trata, hay de todo. Entonces, y si no fuera menos, si no nos faltara nada más, pasamos por los lugares donde hay mayor robo agravado. Robo agravado se le denomina al robo con arma de fuego. Entonces, tenemos de todo. Sin embargo, ustedes pueden pensar, y ahí justamente viene la diferencia entre por qué es un activo crítico y por qué es un activo, digamos, protegido en una organización. Porque mi activo crítico, el daño que me puede haber al parar mi operación, significa que va a poner en jaque a un gran número y puede afectar el desenvolvimiento de la ciudad. Imagínense en la ciudad, si se para la operación del metro o afecta, digamos, el proceso de construcción, hay demoras en las entregas de la ejecución del proyecto, la gente que está desesperada en que termine de una vez la construcción para seguir sus negocios, porque nosotros hemos tenido que cerrar calles, hacer perforaciones, cerrar vías de acceso, entonces eso afecta a muchas personas, desvíos de tráfico, entonces la gente está como apurada, y si nosotros tenemos una demora como la hemos tenido demora, y acá está la lista de lo que justamente hemos tenido, ¿no? Hemos tenido vandalismo, delincuencia, accidentes externos, internos, robos, extorsión, conflictos sociales, desastres. Hemos tenido de todo. Sin embargo, y ahí trayendo a colación lo que los distinguidos ponentes han dicho anteriormente, mucho está en la capacidad de respuesta y en la resiliencia. O sea, para ti puede ser un problema, pero para mí no lo es. O sea, de repente para mí bajar de peso no es problema, aumento el ejercicio, la intensidad, pero para ti que eres un poquito obeso, bajar de peso es difícil porque tendría que quitarte una serie de situaciones que te va a costar más. Entonces, el problema para ti no es problema para mí, porque yo lo tengo ya, digamos, gestionado, lo tengo ya en la cultura de la organización. Entonces, tu contingencia para mí no es contingencia. Entonces, pueden parecer amenazas, pueden parecer una serie de complicaciones que pueden asustarte y paralizar, pero realmente no lo son, porque mi sistema es resiliente y está organizado y es dinámico. Yo inmediatamente lo resuelvo. Como hemos tenido acá los problemas, si no lo hubiera tenido esa dinámica, bueno, efectivamente se hubiera dado una paralización del negocio y hubiéramos tenido una falla mayor en este plan de continuidad y en este activo crítico que es tan importante para el país, ¿no? Bien, entonces, rápidamente, ¿qué es lo crítico? ¿Qué nos puede afectar o qué nos ha afectado estas amenazas que hemos conversado anteriormente?
a nuestro patrimonio. ¿Qué es el patrimonio crítico dentro de nuestro proceso y que puede afectar a la continuidad del negocio? Tenemos los trenes. Ustedes no saben, ustedes pueden decir los trenes, pero los trenes son uno de los activos más importantes, porque son inteligentes, son hechos. Los trenes no va uno a un lugar y los compra. No, uno tiene que pedirlo para que se lo diseñen a un estilo de ciudad, a un estilo de proceso. Son trenes inteligentes hechos especialmente para la línea 2 del Metro de Lima, cuyas necesidades ya la conocen. La operación misma, los equipos, digamos que de trabajo, las herramientas que utilizan los topógrafos para hacer las mediciones. Estamos en proceso de construcción. Ese topógrafo que vemos aquí por lo menos vale $25.000. Y eso es un trabajo diario. Imagínense todo ese proceso, ¿no? La información y la maquinaria. Entonces ya nos han tocado con estos activos, pero los procesos no se han detenido porque lo hemos sabido gestionar. Y una consideración muy importante es la conciencia de las personas. O sea, nosotros los miembros de seguridad podemos ser muy conscientes, pero si los empresas contratistas, y en caso de Metro, hasta las personas, los pasajeros que van a ingresar en un futuro cercano, también tienen que ser conscientes de cuál es su responsabilidad y el alcance, ¿no? Y estar pendientes a ello, porque eso puede ocasionarles también un accidente, como hemos tenido, como se ha tenido en el ámbito nacional. Los procesos a los cuales tenemos que poner mucha atención, porque cualquiera de ellos nos puede paralizar la operación y paralizar el proceso y generar un daño estamos hablando no un daño a la organización, sino estamos hablando como activo crítico que es un daño al país. La medición, el trabajo que se hace en el campo, el procesamiento de esa información, las coordinaciones con la autoridad, el proceso de concesión y entrega de terrenos, el trato con las poblaciones aledañas, el proceso de construcción en sí. Entonces, esto se da y tiene que ser consensuado. Entonces, imagínense si tenemos, porque a veces hay que expropiar y hay que movilizar a las personas que viven ahí, es toda una complicación. Entonces, tenemos que ser muy organizados con la autoridad, porque el ser un proyecto financiado por el gobierno tiene responsabilidad. Bien, entonces las vulnerabilidades que tenemos son pues de todo, ¿no? Tenemos para comenzar aquí la foto al lado derecho interior. Ese es nuestros cerramientos. Fíjense ustedes al lado izquierdo cómo pasan los vehículos. Y estamos con una frágil pared metálica que nos divide de la delincuencia, de la extorsión, de todas las amenazas. Entonces es muy fácil pasar de un lado a otro. Y acá tenemos activos de mucho valor como ustedes ven. Entonces, la vulnerabilidad es altísima. Acá en la foto al lado izquierdo inferior también vemos cómo pasan los vehículos cercanos a nuestra operación. Entonces, ya estamos en las últimas diapositivas. No es que me haya apurado, sino que he aprovechado un poco lo que los colegas han comentado anteriormente y eso me ha permitido hacer un poco más dinámico, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los recursos que utilizamos para enfrentar esta serie de amenazas que tenemos cotidianas, ¿no? Diariamente y que cualquiera de ellas nos puede ocasionar proceso de paralización? La inteligencia o la información, ¿no? Es la primera. O sea, tú no puedes, si no sabes a dónde vas a ir, no puedes movilizarte y de repente la amenaza está por la izquierda y tú vas por la derecha. Entonces tienes que tener una clara información ofrecida por quién, por el gobierno, por tu sistema de información en las calles, por los mismos trabajadores internamente. O sea, es muy dinámico esto y diario. Y lo más importante de todo, y que la organización lo ha conseguido así, es que esta información sea tomada en cuenta, porque tú puedes tener mucha información y decir, no, ¿sabes qué? Déjala ahí, no te preocupes por mí, yo veo cómo hago, o ¿sabes qué? Gracias, lo vemos el lunes. y el sábado, entre el sábado y domingo, abre la oficina y encuentra las oficinas sin computadoras y sin información. Terrible. Entonces, es un tema cultural, es un tema de resiliencia. Y saben cómo han aprendido con los golpes, ¿no? O sea, uy, Herbert, mira, me ha pasado. Entonces, no debemos llegar a eso. Pero a veces, cuando suceden algunas cosas de esos, recién nos prestan atención. Yo no quiero llegar a eso, pero ha costado que lo entiendan y lo han interiorizado. La vigilancia humana, las barreras que son muy frágiles, muy débiles, como dicen acá,
el sistema de cámaras con toda la tecnología que hay, la figura de la vigilancia dinámica. Mucho me ayuda a mí la dinámica de las personas, o sea, con motociclistas en el tránsito, ir a la delegación, pedir apoyo, los drones también, un centro de control con toda la información adecuada, la Policía Nacional, y quiero resaltar, y lo coloco con mucho gusto, es la supervisión femenina. Tengo en mi proceso varias damas, y las cuales ocupan cargos de dirección, y con muy buen resultado. Realmente saludo a las damas en seguridad presentes, y yo realmente soy uno de los que puedo avalar el resultado de la dama y su gestión en cuanto a la seguridad, ¿no? Bien, muchas gracias por su atención. He tocado los puntos más importantes, no es que me haya salteado nada, sino que he aprovechado un poco el aporte de mis colegas panelistas. Muchas gracias, estimado Herbert. Pues un gran reto de una mega obra en una ciudad tan importante como es Lima. Muchas felicidades por ese gran proyecto. Sin duda tiene que recaer en alguien tan profesional como sé que tú lo eres. Te mando un gran abrazo desde México. Y bueno, pues como conclusión, agradecerte nuevamente, Javier, por poder compartir este panel con 4 grandes profesionales de diferentes países, donde tuvimos la gran oportunidad de escuchar desde cómo proteger un gran consorcio en la industria del petróleo con todas las condiciones de operación pues que se tienen tan difíciles, a veces en la selva, en el mar, en todos lados. Hay una gran explicación también de Fabio. Y bueno, comenté también ahí la importancia que tiene la prevención del lavado de dinero en las finanzas, que por supuesto influye en la continuidad o puede influir en la continuidad de las operaciones de cualquier empresa si no se tienen pues los cuidados, las precauciones ahora necesarias para esta parte de prevención del lavado de dinero que ahora se está trabajando incluso desde las Naciones Unidas. Y bueno, pues también lo complejo de una operación global como es Naturgy, como lo hace José Márquez. Y bueno, pues cerrando con broche de oro con la línea del 2, esta mega obra en Perú. Pues de mi parte, un gran honor. Reciban todos un fuerte abrazo. Espero pronto nos podamos ver en algún foro de manera presencial. Ha sido un gusto de todas formas verlos, aunque sea virtual. Y un saludo a todas las 2,000 personas que nos están siguiendo. Muchas felicidades, Javier Borreda, por este foro y por el gran éxito que ha tenido como siempre. Les mando un fuerte abrazo con mi agradecimiento. Muchas gracias, Armando. Ojalá estuviésemos en 2000, estamos en 1000, hemos superado las 1000, pero bueno, esa es la actitud, Armando, siempre hay que tirar para arriba. Muchas gracias a ti, Armando, y a los 4 panelistas, a Herbert, a David, a José, a Fabio, ¿no? Siempre es difícil pues compartir experiencias, ¿no? Entre otros países, porque las comunidades de seguridad son habitualmente cerradas, y qué bueno que hayamos podido en este foro pues compartir los puntos de vista pues de Perú, de Colombia, de España y de México. Así que mil gracias a todos y espero que en el próximo foro ya en físico, si el virus lo permite, podamos repetir un panel pues internacional. Y a ti, Armando, pues también gracias por moderarlo, gracias por apoyar el foro y por estar con nosotros, porque yo sé que tu agenda es muy apretada. Así que mil gracias.